que el jaspe a veces tiene diferentes tonalidades. Es una piedra que se pule. Y pues otra de las cosas importantes era de que es una piedra de las que está en la cuarta fila de ese pectoral del juicio que usaba el sacerdote. Ezequiel 28:13. Donde dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, perilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Así que hay una referencia, ¿no?, al Edén, al huerto, y estos materiales que estamos haciendo referencia, que son parte de lo que está en la Nueva Jerusalén. Y en Apocalipsis 4:3 no debemos de perder de perspectiva que dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, cuando ponemos todas estas piedras que son cuarzos, que son piedras preciosas, y vemos todos estos aspectos, pues es un poquito difícil entender la relación entre el trono, un arco iris semejante a la esmeralda, y lo que está tratando de verbalizarnos Juan para que podamos entender lo que él está viendo. Lo que nos está tratando es algo que ilumina, porque tiene un arco iris, y es como que, no sé si ustedes han visto cuando vemos un cristal, que hay un reflejo de la luz y se refleja un arco iris. Así que, ¿verdad? Hay una relación entre lo que él está viendo y lo que nos está tratando de proyectar verbalmente. Apocalipsis 21, del 12 al 14. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El muro es alto y grande. O sea, y el hecho de que Juan no lo repite, alto y grande, nos quiere decir que lo que él está viendo es alto y es grande. Y vamos a ver ahorita las dimensiones, las vamos a volver a repasar. Y sabemos que tiene esas 12 puertas, y que las 12 puertas están asociadas a las 12 tribus de Israel. Y también pues nos dice que tiene 12 cimientos de los 12 apóstoles. ¿Okay? Así que yo entiendo que para que podamos ver lo que nos está tratando de verbalizar en cuanto a la ciudad, vayamos a lo que es un fundamento y un cimiento. Cuando estamos hablando de fundamentos y cimientos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Eso ya dijimos, el fundamento es una base sólida, firme y fuerte, ¿no? No puede moverse ni ser destruida y sostendrá cualquier cosa que descanse sobre ese fundamento. Sobre este se desarrolla un edificio, ¿no? Así que en ese fundamento va a haber un edificio que vamos a tener. Entonces quiero que vayamos para ver, ¿verdad?, lo que significa para nosotros en Efesios 2:20 y Primera de Corintios 3:11, para que veamos a qué se refiere por el fundamento. Y mientras, y Nilda, tú puedes buscar Primera de Reyes 5:17 y Primera de Reyes 6:37, para que entonces veamos lo que significaba el cimiento del templo que estaba construyendo Salomón. Y es para que tengamos una idea de lo que, ¿verdad?, esta nueva Jerusalén se proyecta tener. Ok, Efesios 2:20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y Primera de Corintios 3:11. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Amén. Nos queda claro, ¿no? Sí. Jesucristo.
es El nuestro fundamento. fundamento, Y el ¿no? hecho de que hayan 12 apóstoles en cada fundamento es porque esa era la misión de esos apóstoles, llevar Exacto. ese mensaje del Evangelio representado por Jesucristo. Bueno, los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles. Yo creo que Jesús se lo verbalizaba, pero no creo que la extensión de todo lo que iba a ver, o sea, que ahora en esta época nosotros, o sea, yo no creo que eso les pasaba a ellos por la mente, No. pero ese fundamento que estaba creado, donde ellos iban a desarrollar, y esos 3 años y medio que Jesús estuvo con sus discípulos, ¿no? Ujú. Fueron sumamente críticos para poder establecer de manera, con una fortaleza, esa iglesia, para que no vinieran los vientos y se tambaleara y cayera, fuera un desastre completo todo lo que se había creado. Las personas escogidas tenían unas características y todo lo que se fue haciendo y ellos entendiendo y el Espíritu Santo al final dieron, ¿verdad? Lo necesario para que fuera lo suficientemente fuerte para que el fundamento, ¿verdad? Pudiera sostener todo lo que es la iglesia. Cuando hablemos del cimiento, el cimiento se ancla al terreno donde se pretende establecer el edificio. Es la parte del edificio que se encuentra debajo de la tierra y que sirve de base para el edificio. Y cuando vemos el fundamento y el cimiento, pues casi siempre es como sinónimo, ¿no? Como que el fundamento va a estar ahí, el cimiento le va a seguir. Y cuando yo lo miro, no veo diferencia estructural, el fundamento está ahí, el cimiento continúa, se agarra del fundamento y continúa el crecimiento, pero está ahí presente, ¿no? Y es el que da esa estabilidad. Los cimientos deben ser muy resistentes y aguantar desplazamientos de terreno y el peso de futuras construcciones. Y veamos entonces el cimiento del templo construido por Salomón, que está ahí en Primera de Reyes 5:17 y vamos a ver Primera de Reyes 6:37. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. 6:37. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Así que fíjense, si vemos los años y lo que fue tomando, esto fue algo bien complejo. Y o sea, es una cosa impresionante la cantidad de personas que estuvieron envueltas en esta construcción, porque las piedras eran labradas y entonces eran traídas, entonces todo era, ¿verdad? Si vemos, ¿verdad? Todo ese capítulo 5 al principio, que va un poquito más, ¿verdad? Del detalle de cómo hizo pacto Salomón con Hiram, para que entonces ellos eran los sabios en esta construcción, entonces pudieran labrar estas piedras que cuando llegaran a Jerusalén ya estuvieran completamente, no había que hacer sino que ponerlas en su lugar. Y si vemos muchos de los edificios que nosotros todavía podemos encontrar en el viejo mundo, ¿qué es lo que le podemos ver? Los cimientos, las paredes. Porque muchas Ujú. veces la estructura, pero eso prevalece hasta el final. Las Así, ruinas. las ruinas La quedan base. ahí. Ajá, pero Mira, Ruby, el concepto de cimiento lo podemos ver más aquí en Estados Unidos, porque las casas aquí las hacen en madera, pero el cimiento es en concreto. Y ok, cuando el cimiento falla, las casas hasta se pueden caer completamente. O sea, sí. siempre cuando van a hacer una inspección de una vivienda, lo primero que inspeccionan es el cimiento, que esté nivelado, o sea, que no haya tenido parte desbalanceada, o sea, que haya hundido. Porque eso es lo que sostiene toda la propiedad, o sea, toda la casa. Y yo me imagino que ese cimiento del templo de Salomón, en Mm. hacerlo nada más, serían bastantes años, porque el templo era grandísimo y tenían que montar todo lo demás encima de eso. Unas piedras gigantes para poder Sí, cuando soportar. vemos, dice, si mal no recuerdo, 7 años, que tomó completo todo el proceso, pero no es solamente de que el proceso, sino que hubo una organización detrás. O sea, esto es que hubo que planificar, una planificación para que todo fluyera y se lograra. Ingeniería. Arquitecto, ingeniero, maestro de Sí. obra.
Wow, impresionante, ¿verdad? A veces me recuerdo de las Torres Gemelas, cómo se derritió En un momento, así mismo, en un día. una cosa impresionante todavía. Ok, bueno, pues entonces eso nos da una idea, ¿verdad? Del fundamento y del cimiento. Y pues también hablamos un poquito de la arquitectura de la ciudad, de la Nueva Jerusalén. Y, ¿verdad? No se limitó Juan a darnos detalles de materiales, sino que también nos habló un poquito de las dimensiones. Entonces yo quería que recordáramos, ¿verdad? La importancia que tiene, ¿verdad? Las dimensiones que nos está dando, porque nos da una idea, la inmensidad y la grandeza de lo que estamos hablando. Entonces, lo que nosotros conocemos es un mundo redondo, ¿no? Ovalado. Ujú. Y pues el radio se calcula de una forma y sabemos que en el interior, ¿verdad? Ahí hay magna, donde, ¿verdad? Es lo que permite que dé vueltas porque tiene como que tener ese espacio de movimiento, ¿no? La Tierra, cuando la comparamos, ¿verdad? Con Venus y con todas las demás, pues podemos ahí ver un poquito de las dimensiones del regalo que Dios nos dio, ¿no? Que es la Tierra. Y que la Tierra gime por todo lo que está sufriendo. Ahora, la ciudad era un cuadrado, y un cuadrado, ¿verdad? Tiene un área y un volumen. Y eso es lo que yo trataba de poner aquí. No quiero entrar, como les dije la vez pasada, en los detalles de ponerme a hacer cálculos y poder ver el tamaño, pero decir que es de la distancia de un estadio. Hablamos que la distancia de un estadio es desde Nueva York a Dallas, Texas, eso es casi la mitad de 2 estadios, ¿no? Entonces, si hacemos esa multiplicación, pues eso es algo inmenso, algo inmenso. Así que sin duda es algo que nos impresionaría y vamos a tener cada uno una habitación y un espacio y las familias y todo el mundo que esté ahí vamos a tener nuestro lugar. Si es igual a lo que nosotros estamos acostumbrados, pues la verdad que no lo sabemos. Es un poquito difícil llegar a esas conclusiones, pero sí sabemos que de seguro Dios se ha esmerado para prepararnos un lugar donde nosotros nos sintamos bien y que sea un lugar perfecto, que es lo que Amén. ¿verdad? Este capítulo 21 y que nos llevamos, ¿verdad? Que nos llevemos ese sabor de lo que Dios quiere para nosotros, que no es algo simple y sencillo, sino que hay una complejidad detrás y es algo bien, bien pensado para nosotros. Voy a leer del 15 al 17, que hablaba de las dimensiones, cuestión de que podamos entrar al 16 y entremos al 17. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, que ya lo habíamos mencionado. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. O sea que la ciudad, las puertas y los muros iban a ser medidos. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. ¿Okay? El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y regresando, ¿verdad?, a la conversión, para que tengamos una idea, porque ese muro es un muro bien ancho. Entonces habíamos mencionado lo que nosotros conocemos como carriles, ¿no? Un carril es típicamente de 10 pies, ¿no? De ancho. Así que estamos diciendo que aquí son aproximadamente 6.5 carriles que pudieran caber. Así que imagínense lo ancho de este muro. Y en el 21:18 nos habla de esos materiales de construcción. Vimos que la ciudad es de oro puro. O sea, la pureza de ese oro, lo que nosotros conocemos por 24 quilates, es de 99.9% puro. Si hay alguna pureza de 100%, me aseguro, ¿verdad?, que en lo que Dios nos vaya a dar, nos va a dar una pureza completa. Eso, el punto 1 siempre son impurezas, que son otros metales,
que forman parte de ese metal. Así que es típicamente, ¿no? 24 quilates es un metal bien blando, suave. Y los cimientos del muro están adornados con toda piedra preciosa. Entonces vamos a entrar a esa decoración, ¿no? A mí me impresiona el hecho de que el oro puro era semejante al vidrio limpio. Era tan pulido y tan pulido que más que oro lo que parecía era un cristal resplandeciente. Y yo me imagino que la ciudad es como este resplandor tan maravilloso, nada más las calles y todo lo que, porque es como si fuera un cristal y entonces como es amarillo, brillante, con esa luz. Yo digo que como que representa esa majestad y ese resplandor, el esplendor de Dios, que yo La perfección, me lo ¿no? imagino y sé que mi mente no es capaz de imaginarlo, pero yo sé que debe ser precioso. Yo recuerdo, yo visitaba muchas compañías de manufactura y dentro de esas compañías hay tanques de manufactura y los más impresionantes eran los de México, ¿no? Y les explico por qué. En México tenía una persona dedicada a pulir el exterior del tanque, mientras que en otros lugares pues eso no era importante. En México pulían esos exteriores de esos tanques y tú entrabas a esas áreas de manufactura y eso parecía una belleza, era un metal de stainless steel, pero brillaba. Así que lo dices y pienso, imagínate el oro, cómo será, Ujú. que refleja esa luz y pues, sabes, es una hermosura lo que Dios nos va a regalar a nosotros. Ok, así que los cimientos del muro, los cimientos estaban adornados con todo tipo de piedra preciosa. Y yo quiero que vayamos a Isaías 54:11. Pobrecita, Mm, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Eso es lo Y que ahí dice. estamos hablando de que del amor eterno de Jehová hacia Israel. Amén. Pero sí quiero que sepamos que hay un orden de ellas, ¿no? Así que Dios todo lo hace con un orden. Y entonces, en la primera pone el jaspe, luego viene el zafiro, luego viene el tercero el ágata, el cuarto la esmeralda, y así mismo está, ¿verdad? En la Biblia. El quinto es el ónice, el sexto es la cornalina, el séptimo es el crisólito, el octavo es el berilo, el noveno es el topacio, el décimo es el crisopraso. Hay algunos que no se conoce cuáles son porque no se conocen, así que pues le hago la salvedad sobre eso, el jacinto y el amatista. Ahora, las puertas son de perlas y las calles, ¿verdad? Ya hemos mencionado que si la ciudad es de oro, las calles también son de oro puro y no tiene necesidad ni luna, Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. ¿Okay? Así que sí, podemos leer este resumen ya rapidito, pero del 19 al 21. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y undécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y las calles de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio.
Wow. Ustedes pueden imaginarse cómo, o sea, lo que nos está describiendo aquí es una cosa preciosa. La Fíjate ciudad, que es interesante esa figura que presenta ahí de las calles, pues dice que son transparentes como el oro, pero yo no conozco de que el oro sea transparente, no sé si tiene otra connotación. Es que están tan pulidas y el oro es un oro tan refinado, eso es lo que yo pienso, tan refinado y tan puro, lo han pulido. Y entonces parece cristal. Es como cuando tú coges la plata que está y la brillas y la brillas y la brillas y la cambias y queda resplandeciente. Pues yo imagino que debe ser algo así. Encontré algo aquí, y lo comparto. Dice en un comentario de Walworth, dice, la mención constante de la transparencia indica que la ciudad está diseñada para transmitir la gloria de Dios en la forma de luz sin que nada le estorbe. Amén. Está interesante. ¿no? El esplendor de Dios. Ujú. Sí, Exacto. como dice Jimmy, o sea, no transparente, sino cristalino, como que refleja, o sea, que tú puedes ver no a través, sino Como un espejo. reflejado en ella, así como un espejo. Sí. Ujú. Tal vez no podemos nosotros entender, porque las dimensiones es un cuadrado, ¿no? Y dentro de ese cuadrado es un espacio gigantesco. O sea, ¿qué es lo que hay dentro de ahí? No creo que llegamos al grado de que nos describa exactamente el interior de la ciudad. Pero sí nos habla de que hay, ¿verdad? Carreteras, ¿no? O, ¿verdad? Espacios para transitar. Así que si hay una calle es porque, pues obviamente, ¿verdad? Algo transita a través de ella. Y no sé, bueno, o sea, yo pensaba, según leía, podemos llegar a la conclusión, pero todo, ¿verdad? Está en la pura imaginación de lo que Dios puede hacer, pero es algo grande y majestuoso. Creo que a eso es lo que se limita. Ok, bueno, pues entonces Apocalipsis 21, 22 al 23. Blanquita, ¿me lo lees, por favor? Sí. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Que el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ok, vamos a ir uno a uno. Vamos a ver, no hay en ella templo. Ahora la pregunta es, ¿por qué no hay templo? Porque no hay necesidad. Porque No hay nosotros Dios somos está el templo presente. No, y Dios está presente. y Porque, nosotros somos el templo. bueno, Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. Si vemos, exacto, en Apocalipsis 22, 3, se dice que, ¿verdad? Que Él es el templo. Y no habrá más maldición, el trono de Dios y el Cordero estarán en ella y sus siervos les servirán. Ahora, si nosotros regresamos a Hebreos, al libro de Hebreos, y vamos un momentito ahí, ¿verdad? Porque lo estudiamos ya hace bastante, pero es importante que recordemos, ¿verdad? Algunos aspectos de lo que se nos traía en el libro de Hebreos. Hebreos 8.1 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea que Jesús es Ujú. nuestro mediador. Y Él es el mediador de un nuevo pacto. ¿Y qué? ¿Dónde se sienta? Allá arriba en el trono.
¿ok? a Así la que derecha. nos queda bien claro que es el mediador, ¿ok? Entonces nos dice que el pacto anterior tenía un santuario terrenal y eso fue, ¿verdad? Desde Moisés, que se construye ¿verdad? El tabernáculo y vamos Ujú. pasando hasta que el tabernáculo desaparece, ¿no? Y no hay donde dar este sacrificio. Así que el santuario terrenal existía, según Hebreos 9:1 nos dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ese era el primer pacto. Recuerden, estamos bajo el segundo pacto, entonces ese primer pacto pues sí tenía y nos llevaba a ese santuario terrenal. Ujú. Ahora, cuando Jesús muere, ¿qué es lo que rompe? El velo rompe. Y ahí es Ujú. que está en Hebreos 9:24 que nos regresa y nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que, ¿dónde está? O sea, ¿quién ahora es que nos presenta? O sea, porque antes había que matar un animal y pedir perdón y todo eso, pero no, ya no es necesario. ¿Por qué? Ujú. Porque Jesús murió, rompió el velo fue roto y ahora Él está directamente intercediendo por nosotros. Y si vamos al 10, del 10 al 11 nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ujú. Y eso era lo que ocurría, o sea, es continuamente sacrificios que no eliminaban el pecado y por eso, ¿verdad? Dios nos sacrificó a su Hijo para que muriera por nuestros pecados y que nosotros quedáramos completamente limpios. ¿Ok? Amén. ¿Y qué nos regaló? Nos regaló el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo mora dentro de nosotros y es lo más importante porque es lo que me da la luz y me guía, ¿no? Y si yo voy al 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cómo que la pondré en sus corazones? Miren, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos dirige, nos dice Amén. y hace el contacto directamente, ¿verdad? Con gritos indecibles. Él gestiona cosas por nosotros porque Él conoce nuestro corazón y está ahí. El que more dentro de nosotros es parte de lo nuevo, ¿verdad? De que no hay necesidad de ese templo, porque ese templo ¿verdad? Jesús va a estar ahí junto con la Nueva Jerusalén. No sé, pero me parece que eso se podría, hay un texto que yo le he estado buscando, no sé si es en Gálatas o Colosenses o en Efesios, pero lo he estado buscando y no lo encuentro, así que no creo que es en Efesios, que dice que Dios está, que todo está en Él, por Él y para Él. O sea, que a la vez que nosotros estamos en Él, Él está en nosotros, que eso que tú estás diciendo es como una unidad, una plenitud de Dios en nosotros, pero nosotros estamos entonces escondidos en Él también. No sé si me explico o si, ¿verdad? Pero según hablaba, me Creo que acordaba de ese tal vez la texto. palabra escondidos, ¿verdad? Porque escondidos somos parte de, o sea, dentro de nosotros hay un pedacito que es ese Espíritu Santo. ¿Verdad? O sea, lo que yo quiero, ¿verdad? Proyectar es que ya Él nos dejó un pedazo de nosotros aquí adentro. Entonces nosotros Ujú. lo vivimos.
nosotros no somos perfectos. Entonces, pues por eso, ¿verdad? Estamos en un proceso continuo de santificación. Amén. ¿Verdad? Y esa santificación, cuando lleguemos al cielo, se completa, porque entonces vamos a tener un nuevo cuerpo, vamos a poder hablar, que ahorita vamos a leer esos versículos donde podemos hablar con Dios. O sea, esto es hermoso, o sea, poder conversar con Él. Yo quería, ¿verdad?, transmitir a través de lo que Hebreos nos trae, es ese concepto, cómo es que nosotros tenemos la presencia del Señor dentro de nosotros. Y eso es algo hermosísimo. ¿Okay? Amén. Vamos a seguir. Entonces dice, les pregunto, ¿por qué ustedes creen que no hay sol ni luna? Es hermoso el sol y la luna, pero ¿por qué no la hay? Porque el sea, resplandor de la El gloria resplandor de Dios es suficiente. es suficiente. ¿Qué hace el sol? El sol Ilumina. Nos da luz y nos da calor. nos da luz, nos da calor, fotosíntesis, el proceso de fotosíntesis de da producción. vida. Así que entonces, yo no necesito ya ese sol y la luna me da la protección porque en la noche es una lumbrera, entonces no está totalmente oscuro. Pero es tan hermoso todo lo que vamos a tener que esas dos piezas ¿verdad? De la creación ya no son necesarias. Ah, no va a haber noche. Va a ser como en Alaska. Es continuo. No vamos a dormir lo más seguro que no vamos a tener sueño. Apocalipsis 21 del 24 al 27. Yo sé que ya comenzaste a leer, Blanquita, pero si me puedes leer lo que falta, el 25, Ok. el 26 y el 27. 25, 20. Ok. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Amén. Qué bonito, ¿verdad? ¿Quiénes son los habitantes, los que están inscritos? ¿Quiénes son? Hay millares de ángeles. ¡Wow! Millares de ángeles. Esos ángeles están constantemente. Hebreos 2. Hebreos 12:22. Sí, por favor. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Wow. Así que ahí tenemos, ¿verdad?, la evidencia bíblica que hay millares de ángeles. Y Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Wow. Así Amén. que ya sabemos todos los que están ahí, esos primogénitos y, ¿verdad?, toda esa descendencia. Primogénitos son los que heredan. ¿Perdón? Sí, los Son que los que heredan. Los herederos. Los herederos. Y los justos hechos perfectos por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Aleluya. Amén. Ok, entonces seguimos con Efesios 2 del 18 al 20. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y Amén. miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso somos nosotros, ¿verdad? Porque primogénito yo no soy. Livia, tú eres primogénita. Ajá. Ya diantre, estás en la lista. ¿Qué, verdad? Y, ahí nos dice bien claro, ¿no? Y somos hechos perfectos, ¿no? Estamos en un proceso de santificarnos para Amén. llegar a esa perfección. O sea, cuando lleguemos allá al cielo, pues vamos, ¿verdad? Bajo lo que nosotros hemos alcanzado, ¿no?
Y Nos por eso, graduamos. y por eso, ¿verdad? Tendremos los juicios que, ¿verdad? Las coronaciones. Los antiguos en Hebreos 11:16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios No se avergüenza. no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿De quién Amén. está hablando ahí? Nilda, vamos a ver de quién está hablando. Mira todo, ese capítulo es un capítulo clave y tan importante. Y finalmente yo entendí la razón del capítulo 11 de Hebreos, que me habla de la fe, porque siempre nos vamos a la definición de lo que dice en el capítulo, que es el 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. se ve. Y yo todo el tiempo he recitado muchas veces este capítulo, pero por primera vez entendí la raíz de la fe completa. Que ellos creyeron y esperaron, esperaron, esperaron. Dios mío, ¿por qué no se rajó? No se rajaban en el camino. ¿Por qué seguían y seguían y seguían? ¿Por qué Moisés? Está Abel ahí mencionado, está Enoc, está Noé, está Abraham, que tuvo que sacrificar. ¿Por qué no por qué no se daban por vencido? ¿Qué era lo que realmente les incitaba? ¿Qué era? La ciudad celestial, la premiación, lo que iban a tener. Ujú. La promesa. La meta, la meta. Exacto, Todas la esas promesa de metas. Dios. Aleluya. La ¿Sabes? promesa de Dios. Sí. Y yo por fin, porque muchas veces yo decía, pero debe haber sido bien difícil para Abraham sacrificar a Isaac, pero pues tuvo fe y pues, pero es que iba más allá de que sencillamente tengo fe. Es que él sabía el galardón final. Todos Sí. sabían el galardón. Moisés no entró a la tierra prometida. Lloró. Moisés. ¿Qué hizo Moisés al final de su vida? Él no se echó a llorar, pero Dios, ¿por qué no me dejas entrar a la tierra prometida si estoy aquí? Mire, es cuestión de un tiro de piedra. Y llego y la puedo ver y puedo ver el pueblo entrar. Porque él sabía el galardón que iba a tener. ¿Sabes? Ya él había vivido las experiencias que sabía, ¿verdad? Que era lo que Dios le iba a dar. Y así debemos de ser nosotros, ¿no? Amén. Intachables. Ese ejemplo de Abraham, yo lo comparo con el mismo ejemplo de Pablo, porque es una fe cimentada en una convicción. O sea, no es, ellos no creen ni se imaginan con gran certeza. No, no, ellos saben. O sea, Sí, no hay duda. exacto, él no tiene ninguna duda. Abraham, sí, Abraham salió, pero Abraham habló con Dios. O sea, él sabía que era Dios el que le estaba hablando. Y Pablo, uno ve la vida de Pablo y todos los sufrimientos que tuvo. O sea, eso fue una vida, bueno, él tuvo que pagar con creces el sufrimiento que le había hecho pasar al pueblo. Sin embargo, él seguía para adelante, él no se quitaba y lo sacaban por un lado, entraba por otro, porque es que sabía en quién había creído y no tenía, o sea, Sí. su tranquilidad, su felicidad, su estabilidad económica, estabilidad física, su integridad física, nada de eso le importaba porque él sabía en quién había creído y que ese Dios era real en su vida y que pues simplemente eso era más real para él que lo que estaba viendo ahí con sus propios ojos. Hubo una vez que le dieron una paliza tan grande que lo echaron porque prácticamente estaba muerto. Pero el Señor tenía todavía trabajo para él y él se levantó. O sea, Pablo sabía que su tiempo, hasta que él no terminara de hacer lo que el Señor le había encomendado, el Señor no iba a partir con él. Así era su fe. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Y me
pongo a pensar yo, la iglesia, cuando iniciaron la iglesia, los hermanos, cómo vendían sus bienes. ¿Sabes? Estaban tan seguros, habían podido ver a Jesús, estaban tan seguros de lo que iban a tener que las propiedades de este mundo ya no eran necesarias, no eran necesarias. Esa es la hermosura del servicio al Señor. Cuando llegamos nosotros a un grado de poder decir exactamente igual que ellos, que lo más importante ya no es lo que tengo aquí, sino es lo que está allá arriba. Y por otro lado, ellos sabían ultimadamente, en última instancia, su provisión venía del Señor mismo. O sea, que ellos compartían como hermanos lo que tenían para todos, pero sabían que Dios les iba a suplir. Y en este tiempo eso es bien importante porque debemos conocer que pese a las situaciones económicas o todo lo que está pasando, el que nos va a suplir, el que nos suple, el que nos sostiene, como a las aves, como a las flores, es nuestro Señor. Amén. Eso es bien importante y ellos lo sabían, por eso a ellos no les importaba, porque Dios era el proveedor de ellos. Me quedé, los antiguos, lugar de comunión con Dios, sabemos, ¿verdad? Que Dios va a estar ahí, vamos a estar en comunión directa con Él. Lugar de seguridad también, así nos dice el 4:21 y el 25 de Apocalipsis, y provisión de Dios. Y eso lo tenemos, ¿verdad? En los versículos 1 al 2 y el 5 de Apocalipsis 21, que ya lo hemos visto anteriormente. No va a haber más muerte. Y ahí vamos a 1 Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que no va a haber más muerte. La muerte es un dolor de separación que todos lo experimentamos, lo sufrimos, pero ya no va a haber más muerte. Así que estemos seguros, ¿verdad? Que eso es parte de lo que Dios nos promete en la Nueva Jerusalén. Y el cuerpo incorruptible e inmortal. Ajá, sí. Una pregunta para que la contesten todos. Me perdonan. Ahora digo yo, si nosotros ahora que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, sabemos que cuando muramos en este cuerpo físico, pero nuestro espíritu está ahí con el Señor. O sea, que nosotros, por lo menos yo tengo conciencia de que yo no voy a morir, porque lo que va a morir es mi cuerpo, pero mi espíritu va a estar con el Señor Jesucristo. Se podría decir que desde ya entonces se podría contar este momento como que ya se venció la muerte. Al Cristo resucitar ya él venció la muerte. Por eso, Y por entonces consecuencia, los seguidores de él vencimos la muerte. Para que hay que se refiere a la muerte física en ese caso, quizás. Exacto. Yo lo que hago es que simplemente me voy con mi Señor. Te muda. Exacto, me gradúo. Se me quitó todo el miedo. Yo no sé si en el momento siempre me va a dar un sustito porque como que uno se aparta de las personas que quiere, pero es un gozo, o sea, el miedo, literalmente miedo que me daba antes, se me fue, porque es un gozo y un regocijo para mí el estar en la presencia del Señor. Sí. O sea, la muerte fue vencida, la muerte continúa porque es algo que tiene que ocurrir, que es físico, ¿no? Para pasar de una, ¿sabes? Para perderla, porque el espíritu, o sea, estamos hablando de 3 partes, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Pero Exacto. acuérdate que cuando tú vienes a Cristo, se supone, cuando tú no conoces a Cristo, tu mente es la que domina toda tu vida, tu mente y tus sentidos. Claro.
Pero cuando tú vienes a Cristo, espíritu, se supone que ya tenga dominio sobre tu carne y tu mente. Por eso podemos, a través de, claro, del Espíritu Santo, resistir las tentaciones. Los que estamos en Cristo somos seres espirituales, no carnales. Pablo lo dice, ustedes son espirituales, no carnales. Entonces se supone que el espíritu domine sobre nuestras emociones, sobre nuestra mente, que la palabra vaya sobre todo eso. Que una vez tú pierdes el temor, estás venciendo, porque Amén. en la vida pues uno cree en el Señor, pero todavía muchas veces está en esa parte humana de uno, el uno aferrarse pues a la familia, a los hijos, el esposo, los padres. Y ahí es donde viene el temor, quizás a la muerte. Ujú. Una vez uno entiende que uno puede estar seguro y confiado en el Señor. Y te lo digo porque pues nosotros hemos pasado muchas situaciones, yo pasé muchas situaciones de pérdida también. Y con los años aprendí que si yo estoy confiada en el Señor y me tengo que ir, nada me puede entristecer en el sentido de que yo estoy segura que los que se quedan, el Amén. Señor va a tomar control o tiene el control y va a cuidar de ellos. Sí, En la Señor. medida en que uno acepta y tiene esa seguridad, ya el paso de tu vencer de ese miedo a la muerte pues, va desapareciendo porque es una seguridad tan grande que mira, si los niños están pequeños y pasa cuando uno tiene hijos pequeños que uno piensa si me enfermo y me voy, ¿qué va a pasar con ellos? Sí. Yo me crié sola con mi mamá y yo siempre escuchaba a mi mamá preocupada por qué iba a pasar si ella moría, quién me iba a cuidar, quién se iba a quedar conmigo. Y esa era una preocupación constante que ella tenía. Y ella tenía fe y era creyente en el Señor. Pero esa parte humana de pensar con quién voy a dejar, qué va a pasar, y en la medida que tú te vas caminando con el Señor, te vas agarrando de la mano del Señor, tú vas comprendiendo que el Señor esa parte ya la tiene bajo control, qué va a pasar, Amén. la historia de cada persona ya está, mis hijos van a tener su vida, el Señor va a tomar control de sus vidas, los va a proteger, aunque yo no esté. Y en la medida que tú vas internalizando, vas aceptando y vas creyendo como los que acabamos de leer del pasaje de Amén. Hebreo, que eso es así, que eso va a pasar, que eso es una realidad. En esa medida, pues ya tú vas como diciendo, ¿por qué tengo que temer? Si ya yo sé cuál es mi galardón, ya yo sé a dónde voy, ya yo sé con quién voy a estar, lo único que tengo que es confiar en el Señor, que va a cuidar de ellos, los va a proteger para que ellos también lleguen a ese lugar donde yo voy a estar. Ok, bueno, pues terminamos con el cuerpo incorruptible e inmortal. Primera de Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces
se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Leamos Apocalipsis 22 del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce los 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Amén. Así que todos sabemos, ¿verdad? Y recordamos que en la creación, en ese paraíso, habían dos árboles. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia. Ujú. Obviamente, Satanás hizo que comiéramos de cuál, del bien y el mal, porque no le convenía que nosotros viviéramos, ¿verdad? De la ciencia. Así que, ¿verdad? Él supo, ¿verdad? Cómo convencer para que cayera Adán y Eva en comer ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí se nos está presentando el árbol de la vida. Y lo curioso es, ¿verdad? Y no sé si se fijaron en esa descripción, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, ¿no? Dando cada mes su fruto, pero estaba a uno y a otro lado del río. No sé cómo ustedes pueden visualizar esto, ¿verdad? Porque dice estaba y a uno y a otro lado del río. No sé, Jimmy, si tienes otra versión, a ver cómo no lo... Bueno, lo que pasa es que estaba hablando de una Nueva Jerusalén, que todo es posible. Se puede No, ver un árbol, el mismo árbol puede estar en los dos sitios. Es como un O árbol. sea, cae fuera de nuestra mente. Imagínate un puente, un árbol que todo el ramaje es como un puente y la mitad del tronco está en un lado y la mitad del otro tronco está en el lado y él cubre toda parte. Pero el problema es que en el medio lo que había era un río. Por eso pasa como un Y- puente y- por encima del río. Pues entonces estaba sembrado el árbol en el río, no puede estar en el río. O en la orilla. No no, es pero A ambos lados. un árbol Claro. alto, grande, gigante que pasa sobre el Que nivel ya le del pasa. río. Como los que hay en También, California. Pero también En puedes estar, California que pasa un carro por medio. Exactamente, pues en vez de un carro es un río. Exacto. también hay otras ideas en términos de que puede no, o sea, cuando habla del árbol, es como cuando estamos hablando del sicómoro, cuando estamos hablando, o sea, no es que sea un único y exclusivo árbol, Ujú. sino que pudiera ser también que esté ilustrando el árbol de la vida que va a haber a ambos lados, o sea, no necesariamente tiene que ser un solo árbol, o sea, pues el fruto es el que lo describe, como el Sí. árbol de parcha, pues o la planta de parcha, pues ese es el fruto, pues cuando tú hablas de la parcha, pues Como lo un refieres, árbol. pero no es que es Quizás la única parcha que hay. quizás quiere decir que ese árbol de la vida está en todo lugar, o sea, que no está limitado, Ujú. Sí, un Y árbol de y la vida también, sin límite. que jamás hemos visto. ujú, y sí, si tú no, y que también piensas, es la visión de Juan, otra vez como decía Jimmy al principio de estos estudios, Ujú. estamos visualizando o escuchando, leyendo, tratando de interpretar algo que alguien 2000 años atrás vio por primera vez y que no tenía sí, ni todo una, el, o sea, todo ese bagaje que se ha ido creando y desarrollándose durante todo este tiempo, cosas nuevas y pues
él dentro de Del lo que él conocía, vocabulario. exacto, su Ujú. vocabulario, su entorno, las cosas que existían en ese momento, pues lo trata de explicar para que los hermanos, pues desde ese momento en adelante pudiéramos visualizar que muchas de estas ilustraciones o imágenes no están hablando de la imagen per se, sino de lo que representa la claridad, la provisión de Dios. Cuando habla de este río, o sea, está ilustrando que Dios va a ser el que va a proveer de todo, que uno no vas a tener que preocuparte porque que si hay sequía, no, porque es que todo proviene de Dios, la luz, Amén. la energía, todo lo tenemos ahí porque ya tenemos a Dios. O sea, hemos estado, en ese momento estar en esa armonía como Dios ha Así querido es. desde el principio que sea, que Esa nosotros plenitud. estemos exacto en esa plenitud Lo con Él. importante es que el árbol de la vida representa que no hay muerte Y que es para sanidad, sí, de las naciones. y que hay vida eterna.